Con ello completamos esto de bases fisiológicas, sistema nervioso autónomo. Acá nosotros vemos la acción de estos medicamentos. Vemos lo que es la miosis. ¿Para qué nos sirve lo que es la miosis? Nos coloca acá, dominado por el sistema parasimpático, qué músculos van a intervenir en este efecto de miosis, ¿ya? Nos coloca el sistema de visión cerca, el músculo circular o esfinteriano constrictor del iris. Y los receptores que intervienen en lo que es la miosis van a ser el M1, el M3 y el M5. El de más resalte, el M3. Acá nosotros tenemos lo que es esta acción de la miosis, que en este caso es cerrar lo que es el tema a nivel pupilar. Vemos un efecto de contracción, esta contracción mediante este constrictor del iris o esfinteriano del iris. Principalmente, ¿qué tipo de receptor? M3. ¿A través de qué mecanismo de acción se va a producir? Incremento de lo que es el IP3 y el TAF. Mecanismo de acción, ya lo hemos visto, contracción del músculo constrictor del iris. ¿Y qué efecto te va a producir? Miosis, ¿ya? Esto es a nivel, en este caso, parasimpático. Pero nosotros observamos que así como tenemos receptores M3, vemos también nosotros acá un receptor alfa 1. Miosis, relajación, músculo, y este alfa 1, ¿cómo te produce en este caso la miosis? También porque actúa en un músculo, pero el músculo radial del iris, a diferencia del M3, ¿ya? Acá también tenemos que cuando el músculo ciliar se contrae, los ligamentos se relajan y el cristalino, claro, obviamente va a tener modificaciones, aumenta su convexidad. Acá un efecto más exacto acerca de cómo se produce la miosis. Y acá tenemos nosotros la midriasis. Midriasis, visión lejana. ¿Qué sistema actúa? Simpático. Músculos que van a actuar, músculo radial del iris. ¿Ya? Músculo radial del iris, acá lo que se encarga es de ampliar, aperturar. Aquí, ¿cuál es el mecanismo de acción? Incremento del IP3 y del DAF, solamente que actuamos a nivel simpático. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Relajar este músculo esfinteriano de lo que es el iris. ¿Y dónde actúa? En receptores alfa 1. ¿Y qué tipo de efecto te produce? Midriasis. Entonces, en midriasis nosotros vemos que el efecto es simpático, contracción en este caso opuesto, la midriasis, que es un efecto opuesto. ¿Qué tipo de receptores se van a ver involucrados? Los receptores alfa 1, mientras que en la miosis se va a ver involucrado ya los receptores M3, y tiene que ver con una contracción, sí, pero a nivel del músculo constrictor del iris, ¿ya? ¿Por qué nosotros vemos este efecto? Porque nosotros vamos a tener gotas oculares, no solamente el quinolol, también tenemos, como se dice, otras gotas que van a generar de este efecto. Por ejemplo, cuando ustedes van a oftalmología y les hacen una prueba para lo que es fondo de ojo, o cuando a los niños les hacen una prueba para medir el tema de lo que son los lentes, les aplican unas gotas oculares. ¿Y qué efecto quieren generar? ¿Miosis o midriasis? Midriasis. Quieren generar lo que es una midriasis, quieren que haya una mejor apertura para poder hacer un buen fondo de ojo y una buena toma de agudeza visual, hablando de niños, ya, porque solamente en niños se aplican estas gotitas. Entonces, yo tendría que emplear un medicamento que me produzca un efecto midriático. Estaría hablando de un parasimpático. ¿De qué tipo? ¿Parasimpático o simpático? Simpático. A nivel, ¿cómo se dice? Ocular. Pero podría yo también, como se dice, generar este efecto actuando en el sistema parasimpático o no. Colítico. Sí, colítico. Como yo ya sé que el parasimpático me produce miosis porque actúa en los receptores M3, ¿qué tendría que hacer? Bloquear ese efecto en el receptor M3.
Y si yo bloqueo ese efecto en el receptor M3, ¿en qué terminó? Midriasis. Pero para bloquear ese efecto en M3 yo tendría que usar un parasimpático lítico, porque quiero bloquear ese efecto parasimpático lítico. Doctora, y cuando uno utiliza los términos beta-agonista, beta-antagonista, ¿es muy general? ¿Más general que simpático lítico, parasimpático lítico o parasimpático mimético? Mi pregunta es como que, ¿es lo mismo decir eso o es muy general? Es semejante a decir ello. ¿Por qué? Porque si tú me estás hablando de lo que son los beta-agonistas, es en relación a favor de ellos. Y si me estás hablando de los beta-antagonistas, igual. En el caso de los beta, que son netamente función cardíaca, y estaríamos hablando nosotros de los simpático-miméticos, que en este caso para nosotros serían nuestros agonistas, y nuestros líticos, que serían en este caso los antagonistas. ¿Dónde vemos nosotros los simpáticos líticos como antagonistas? ¿Qué habíamos visto nosotros en los receptores beta 1 y beta 2 a nivel cardíaco? Que aumentan la frecuencia cardíaca, favorecen el neotropismo. Eso sería mimético, ¿no es así? Porque estoy cumpliendo la misma función del receptor. ¿Y cuánto hablaría de un término lítico o antagonista? En contra. Claro, cuando bloqueo, o sea, quiero generar el efecto parasimpático, pero quiero generar el efecto parasimpático, pero ¿dónde? Exacto, dentro de lo que es el simpático. Entonces yo tendría que bloquearlo. ¿Existe ello? Sí, claro. Ejemplo de medicamentos antagonistas o líticos. Beta bloqueantes. Ya, ese sí, pero ese es pulmonar. Hablando netamente corazón. Beta bloqueantes. Los beta bloqueadores. Propanolol es inespecífico y ahora lo vamos a ver en clase. ¿Por qué es inespecífico? Porque te actúa en beta 1 y en beta 2. En cambio, ¿cuáles son los específicos? ¿Han escuchado del bisoprolol? Cuando hagan las clases más anteriores lo vamos a ver. ¿Ya? El metoprolol. El bisoprolol es clásico de uso en cardiología. Bisoprolol, metoprolol son medicamentos que nosotros, como se dice, vamos a usar y pertenecen a lo que acabas de mencionar, los beta antagonistas o los simpático líticos, porque voy a seguir actuando en mi receptor beta 2, porque de preferencia se actúan en beta 2, pero no con la función de favorecer, sino con lo que es la función de bloquear. Entonces yo bloqueando el efecto en ese receptor ya no te voy a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, más bien lo voy a disminuir. Y ahí uso el término de simpático lítico, ¿ya? Que en este caso serían mis beta bloqueadores. Por los fármacos cardíacos que actúan a nivel de disminuir la frecuencia cardíaca, la contractividad, corresponden al grupo de beta bloqueantes, representantes del simpático lítico, netamente. Por eso les explicaba acá el tema de miosis y midriasis. Yo puedo generar un efecto, como se dice, en el parasimpático que me dé midriasis, sí puedo, pero para eso yo tendría que bloquear el 3. Yo empleo en este caso parasimpático líticas. Ella, si no me equivoco, la atropina. Y la otra es milopina. Eso nosotros era bilateral, lo que son en las pilas para ver mejor. Esto es lo de M3. ¿Dónde más veíamos a los 13 que también representaban de la musculatura lisa y específicamente el de órgano a nivel de lo que era vejiga, ¿ya? Entonces aquí nosotros vemos que va a tener un protagónico los receptores muscarínicos M3. El receptor muscarínico M3, ¿ya? Representado por el sistema nervioso parasimpático. ¿Dónde actúa? A nivel de musculatura lisa. Si hablamos de vejiga, nombre propio. El músculo de receptor. Los receptores M3 mecanismo igual que anterior, intermedio IP3 y DAG. ¿Qué es lo que queremos generar? Contracción del músculo depresor. Entonces, ver cómo se dice parasimpático, yo lo que quiero que es generar una contractibilidad. Aquí viene contracción del músculo. ¿Para qué quiero contraer el músculo? Incontinencia. Miren el efecto, por eso digo, miren la diferencia. Si yo tengo como hay un problema de incontinencia urinaria, ¿qué ocurre en la incontinencia urinaria? No sé. No se escapa. Ya no hablemos si es de urgencia o de tensión. Simplemente, ¿qué es incontinencia urinaria? Sale la orina.
le quiere decir que ese músculo, ¿cómo está? ¿Contraído o muy relajado? Muy relajado. Relajado. Si está muy relajado, ¿quién está prevaleciendo? Parasimpáticamente, si yo doy un medicamento simpático, lo voy a dar como si sea a ese nivel que logré. No. ¿Por qué? Porque voy a seguir, como se dice, queriendo que se siga relajando esa vía, ¿no? Y le voy a seguir generando el problema. Entonces, si yo tengo un problema de incontinencia urinaria y ese músculo está debilitado, está relajado, lo que yo necesito, lo que con esas mujeres que dicen, hago esfuerzo, toso, estornudo y se me escapa el pipí. ¿Qué tenemos que darle? Algo que genere contracción en el músculo. Por ejemplo, le has mandado a hacer ejercicios y no funciona, igual se le sigue generando. Entonces tenemos que dar, como se dice, un medicamento, porque va a generar problemas, la predispone a infecciones urinarias y problemas de flujo recurrente. Entonces yo necesito usar un medicamento que actúe a nivel del M3. ¿Por qué a nivel del M3? ¿Qué es el caso del sistema nervioso parasimpático? Los receptores M3 nos dicen qué tipo de mecanismo en este caso va a generar contracción. Entonces yo necesito que esa vejiga, ese músculo destrusor de la vejiga esté contraído, porque si está contraído, ¿qué va a haber? Menor escape de orina y la usuaria va a estar tranquila, ¿ya? Eso es en el caso que nosotros hablemos de lo que es parasimpático. Y si nosotros hablamos de lo que es simpático, ¿ya? Acá quiero, en el caso simpático, que yo quiero retener la retención urinaria. ¿Cuáles son los músculos que van a ver en intervención en ello? El detrusor y el del esfínter vesical, ¿ya? O sea, de la vejiga, detrusor y esfínter vesical. Aquí, ¿qué receptores actúan? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Alfa 1 y beta 2. Los receptores que van a actuar en el simpático, alfa 1 y beta 2. De igual manera, ¿cuál es el mecanismo de acción? Incrementar el IP3 y el DAR. ¿Dónde van a actuar? En alfa 1, ¿qué van a hacer? Contracción del esfínter vesical. Y en beta 2 van a relajar lo que es el músculo detrusor. Entonces, al generar este efecto de contracción, relajación, pero acá van a emplear dos receptores diferentes. En alfa contraen y en beta 2 relajan. ¿Qué voy a generar a nivel, como se dice, simpático? De igual manera, retener la orina. ¿Cuál es la diferencia? El mecanismo de acción. Que a nivel, como se dice, simpático, yo voy a emplear estos dos receptores, ¿ya? Mientras que a nivel parasimpático yo utilizo solamente a los M3. Si yo hablo, por ejemplo, de alfa 1 y beta 2, ¿este medicamento sería selectivo o no selectivo? No selectivo. ¿Por qué? Porque te va a actuar en alfa 1 y beta 2, al igual que los beta bloqueantes. Hay dos beta bloqueantes, carvedilol y la betalol. Se están en la clasificación de selectivos, pero con asterisco. ¿Por qué están carvedilol y la betalol con asterisco? Porque además de actuarte en beta 2, te van a actuar en receptores alfa. Entonces van a actuar de manera mixta en dos receptores, no solamente en beta, sino también. Aquí nosotros vemos cómo podemos manejar la incontinencia urinaria. O sea, aquí incontinencia urinaria, o sea, llegar, como se dice, a mejorar esta liberación de orina, generar una retención de orina. Yo puedo manejar la retención de orina a través de dos medicamentos, ¿ya? Que actúen a nivel parasimpático y que actúen a nivel simpático. Muy bien, y acá está el término que mencionaste, de antagonista y agonista, ¿ya? Sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Parasimpático, lo que es acetilcolina propiamente, y simpático, norepinefrina, epinefrina. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos de azul, ¿ya? Que son los efectos, en este caso, positivos, y de rojo, en este caso, los efectos negativos. Recordar, como se dice, que mimético hace relación a que esto, si se dan cuenta, está invertido. Mimético hace referencia a lo fisiológico, mantener esa función, y lítico hace referencia
a inhibir, bloquear lo que es el tema de esa acción. Por eso vemos el tema de antagonismo, ¿ya? Por eso inicialmente en la lámina ustedes vieron que receptores alfa, receptores beta, sus subdivisiones y los efectos normales. Porque al conocer el efecto normal van a saber cuándo es un simpático mimético y lítico. Lítico cuando quieren bloquear, ¿ok? Si quiero favorecer al simpático, potenciar la actividad simpática o inhibir la función del simpático. Si, por ejemplo, yo quiero generar un efecto simpático, ¿qué puedo hacer? Tengo dos maneras de generar un efecto simpático y lo habíamos visto. Uno, emplear un simpático mimético y la otra, lítico. Un parasimpático lítico, porque voy a bloquear el efecto del parasimpático. Y lo mismo aplica ¿para qué? Para parasimpático, ¿no? Perfecto. Bien, entonces acá nosotros vamos a iniciar primero. ¿A qué se refiere el término de indirecto y directo? Directo hace referencia a que va a actuar dirigidamente en ese receptor M, dirigidamente en ese receptor N, dirigidamente en ese receptor alfa, en ese receptor beta. Indirecto llega a ese receptor, por decirlo así, pero por intermediarios. No fue el plan dar ese medicamento para que actúe en ese receptor beta. No se dio de manera intermediaria. A eso se refiere. Ahora, hablemos en este caso, acá están iniciando con parasimpáticos. Había una tabla. Había una tabla, pero eso no está. Les he puesto otra clase. Ustedes están empezando acá con parasimpáticos. Yo tengo una tabla, pero esa tabla del ciclo anterior, pero me agradó bastante. ¿Ese ciclo trajo investigación? No, Oh, por eso digo, se ha cambiado bastante la estructura. ¿quién es el problema? Sí. Es que es el curso más jalado de todo. Yo creo que depende, ¿ah? ¿Usted está de acuerdo con esto? De que ¿De no cuál? haga más fácil la tarea. Bueno, sé que llevan varios cursos, pero como te digo, yo considero que depende. Yo he estado el ciclo anterior con 3 secciones y solamente 2. De ahí el resto pero depende, como te digo, pienso que depende de varios factores porque sí es bastante información y hay que saber aplicar. Porque ustedes acá en fármaco lo que tienen que identificar es el caso clínico. Si ustedes no identifican la impresión diagnóstica, no. Ahí vamos a catalogar paracetamol, por decirlo así, en todo, hasta para un dolor abdominal. ¿Ya? Entonces por eso digo, hay que revisar bien, como les vuelvo a repetir, el tema de lo que son de la información. Ya. Estas diapositivas son si bien no son el anterior, pero lo que trato es los que les voy a hacer que revisen conmigo, y de esos esquemas les voy a pedir que estudien para la evaluación, porque están súper resumidos, ¿ya? Y me agradaron bastante. Simpático mimético. Ya habíamos hablado de otros simpáticos miméticos directos e indirectos. Directos que les decía, su función era ir directamente ¿con quién? Con el receptor. E indirecto, intermediariamente, bueno, llegamos como se dice ahí, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar primero de quién, de mimético, o sea, aquel que va a favorecer esa respuesta fisiológica. Y usamos el término que su compañera mencionó hace un momento, ¿no? Los agonistas. Entonces, acá vamos a hablar de quién, de los agonistas adrenérgicos. Tenemos los de acción directa
y los de acción indirecta. ¿En quién nos vamos a centrar? En los de acción directa. Dirigidamente vamos a actuar en receptores alfa y receptores beta. Selectivos. ¿A qué se refiere con selectivos? Específicamente del alfa y del beta, yo voy a elegir a uno de ellos, alfa. Y si elijo alfa, elijo el alfa 1, por ejemplo. A eso me refiero yo con selectivos, ¿entendido? Muchos de estos fármacos ustedes lo van a ver hasta el último ciclo, por eso les decía que este esquema me gustó bastante. Dentro de lo que son selectivos, vamos a hablar del alfa 1, fenilnefrina. ¿Qué es la fenilnefrina? Ustedes han escuchado los famosos antigripales. Los antigripales tienen fenilnefrina, pseudoefedrina. ¿Para qué? Y paracetamol. ¿Y qué más tiene? Creo que no me acuerdo el otro componente, pero es un todo en uno. ¿Para qué? Sí, el panadol antigripal. ¿Para qué sirve esa fenilnefrina? Exactamente. Exacto. Entonces, por eso digo que esto lo van a usar siempre, y no solamente para que prueben el curso, sino hasta todo lo que es el tema de su carrera. Entonces, la fenilnefrina es un agonista adrenérgico, tiene acción directa selectiva, porque actúa en qué receptores? Alfa 1. ¿Cuál en sí es su función? Propiamente el tema de descongestionante nasal. Entonces, quiere decir que va a actuar a nivel de ¿quién? De la musculatura lisa, propiamente de los vasos. Luego tenemos alfa 2, clonidina. Clonidina también es otro fármaco selectivo de acción directa, agonista adrenérgico. ¿Qué es la clonidina? Es un medicamento que también se emplea para la hipertensión. Dentro de nuestros protocolos de estado no está, pero sí se emplea en otras literaturas para lo que es la hipertensión arterial. Es decir, ¿de qué se va a actuar? Va a tratar de controlar, mantener lo que es la presión. Tiene un efecto más que ahora lo voy a buscar. Alfa 2, ¿ya? Alfa 2. Estos medicamentos de acá que también ustedes los han escuchado. Dobutamina, beta 1. ¿Dónde han escuchado la dobutamina? Corazón. Van a hacer la exposición de shock. Dobutamina. Shock hipovolémico. Sí. Shock hipovolémico, no tanto específicamente, pero ¿por qué te lo ha aceptado? Por el tema de lo que es las presiones. ¿Qué ocurre en el hipovolemia? Más de la presión arterial está baja. ¿Qué ocurre con el corazón? Hipovolemia. Trata de aumentar, pero trata de aumentar ¿por qué? Porque sus contracciones ¿cómo están sus contracciones? Justamente está haciendo el esfuerzo, hace el esfuerzo para contraerse más, para compensar la presión baja y ¿qué más? ¿Cómo que es esa frecuencia cardíaca? Disminuida. Después ya de varias horas, no al inicio. Porque al inicio tienes la respuesta compensatoria, pero de ahí se agota. Disminuida. Frecuencia cardíaca va a estar baja. ¿Ya? Entonces la frecuencia cardíaca va a estar baja. ¿Y qué es lo que va a hacer la dobutamina? Aumentarla. Va a ayudar a eso que acabas de mencionar. Recuerda, estamos hablando de simpático-miméticos. Entonces, más que en hipovolemia, yo los uso en los famosos shock cardiogénicos. En los shock cardiogénicos, que sea por infartos, fallas etc, ese corazón, como se dice, haya fallado, y yo necesito compensar esa respuesta cardíaca, sea de ionotropismo, sea en este caso de aumentar esta frecuencia, ¿qué fármaco empleamos? Dobutamina. Dobutamina, simpático-mimético, acción directa, selectivo. ¿Por qué selectivo? Porque actúa netamente en beta 1, ¿ya? Beta 1. Luego nosotros tenemos otro fármaco que actúa netamente en beta 2, que es la terbutalina, ¿ya? Terbutalina. Ahora, esto es de acción directa, no lo olviden. Ahora, también hay acción directa, pero no selectiva. ¿Por qué dice que es no selectiva? Porque voy a actuar en alfa y en beta. O puedo actuar en alfa 1 y en alfa 2. ¿Me dejo entender? Por eso lo catalogan como no selectivo, que puede actuar en diferentes receptores. Tenemos, como se dice, fármacos representantes de ellos, sí. Tenemos acá que nos dice la epinefrina, que también nosotros la tenemos en presentación farmacológica. ¿Y dónde se emplea? Anafilaxias
procedimiento de RCP avanzado y también lo usamos en nuestros pacientes con los famosos shocks distributivos. ¿Por qué está catalogando a la epinefrina y a la norepinefrina como no selectivos? Porque actúan en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Si a ustedes, ejemplo, en evaluación, se les preguntase cuál es el fármaco simpático mimético de acción selectiva directa que actúa en alfa 2, clonidina, ¿ya? Si se les pregunta, por ejemplo, paciente que tiene shock cardiogénico, se requiere emplear un fármaco simpático mimético de acción selectiva, ¿qué tipo de fármaco emplearíamos? ¿Y cuál es su lugar, su receptor a emplear? Beta 1, ¿ya? Entonces, es por eso el tema de la importancia de esta lámina. Estos son los directamente receptores. ¿A qué se refiere acción mixta? Los de acción mixta se refiere que van a actuar directamente por el receptor y a través de ¿quién? De un intermediario. Esos también son fármacos simpático-miméticos de acción intermediaria propiamente, pero vamos a tener acá nosotros representantes de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, cocaína. La cocaína es una droga, sí, que también te producir, ¿qué tipo de efectos? Simpático-miméticos, pero por acción directa. O sea, yo necesariamente estoy tomando cocaína porque quiero que actúen esos receptores. No, lo tomo por un tema de placer, entre comillas, tranquilidad. Pero por acción, como se dice indirecta, la cocaína va a llegar a estos receptores. A eso se refiere acción indirecta. No es que dirigidamente estos medicamentos, su efecto vaya en relación a ellos, sino, como se dice, como un efecto, como se dice, intermediario. ¿Qué otro medicamento tenemos acá? Las anfetaminas. Cocaínas, anfetaminas, son representantes de la acción indirecta de qué medicamentos simpático-miméticos, ¿ya? Es por eso que acá en acción indirecta, ustedes observan, no los clasifica como esta clasificación de acá, alfa o beta, porque propiamente van a ser no selectivas, pueden actuar tanto en alfa o en beta. ¿Por qué? Porque es una acción indirecta, ¿ya? Otro fármaco, selegiline, que es inhibidor de los inhibidores ¿de quién? La monoaminoxidasa. ¿Este también a qué grupo farmacológico pertenece? Si no me equivoco, pertenece a una clasificación de antidepresivos, ¿ya? Y de igual manera, dentro de lo que si nosotros hablamos de antidepresivos, ¿cuál es su órgano diana efecto? Dopamina, serotoninas, o sea, neurotransmisores del sistema nervioso central. ¿Su efecto netamente va a ser alfa-beta? No, pero este medicamento, como se dice, por acción indirecta, sí puede, como se dice, actuar en ellos. ¿Por qué me es importante conocerlo? Porque este sí es un fármaco. Este sí es un fármaco. ¿Por qué me es importante conocerlo? Yo puedo tener una ansiedad con un problema, como se dice, cardia, y que a la vez use su bisoprolol. Sí. Interacción farmacológica. Exacto. Por eso sí, yo puedo tener este paciente depresivo, nadie me dice que no tengo un infarto y que termine, como se dice, con dobutamina. Entonces yo sí voy a necesitar saber qué tipo de fármacos ha empleado por el tema de la interacción, como se dice, farmacológica. O por ejemplo, este paciente está resfriado. Si está resfriado, de igual manera, va a tomar este tipo de medicamentos. Entonces, si este es simpático-mimético, pero de acción indirecta, y este propiamente es simpático-mimético, pero de acción directa, y estoy tomando fenilnefrina por un tema de congestión nasal, probablemente tenga un efecto también en esa congestión nasal más notorio, ¿no? Pero esto va a ser ¿por qué vía? Indirecta, ¿ya? Entonces, ese es el mensaje, eso es lo que tienen, esos fármacos que les he mencionado son los que tienen que conocer sobre lo que es simpático-mimético, ¿ya? Acá ustedes también les hablan de simpático-mimético, pero la clasificación que les han hecho acá es también con nombre en relación a medicamentos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos
Habíamos mencionado la fenilnefrina como agonista alfa 1. Acá no te ponen a la fenilnefrina, pero te ponen a otro fármaco, te ponen a la midodrina, ¿ya? A la midodrina, que se aplica para que este medicamento, para lo que es la hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? De la presión al movimiento. Entonces, ¿por qué yo uso simpático mimético? Porque ¿qué quiero aumentar? La presión. Exacto. Entonces, acá, ¿quién está como representante? Miodrina. ¿Y dónde actúa de manera directa? En lo que son los alfa 1. Y viene acá justamente a explicar lo que estamos diciendo, ¿no? Contracción del músculo liso vascular que aumenta la presión arterial. Ese es el efecto, ¿ya? Justamente lo que acá nosotros, de manera simple, ¿qué dijimos? Aumentar la presión arterial. ¿Pero por qué lo dijimos? Porque ya teníamos en la mente qué es el concepto de simpático mimético. Eso es lo que yo quiero que se lleve, para que ustedes cuando lo vean en el examen o lo lean en el medicamento, sepan qué responder. Porque si memorizamos, no queda. Mecanismo de acción, si queremos ser más específicos, activa la fosfolipasa C, y esta fosfolipasa C, para que se active, es resultado del aumento de calcio intracelular y lo que es la vasoconstricción. Y coincidimos con el agonista alfa 2. ¿Por qué coincidimos? Porque en el alfa 2 menciona a quién, a la clonidina. ¿Cuál habíamos dicho que dónde se empleaba? En la hipertensión. Aquí nos dice, ¿no? La vasoconstricción está enmascarada por un efecto simpático-lítico central. Un efecto simpático-lítico central, lo que genera que una baja de la presión arterial. Entonces, como hay una baja en la presión arterial, entonces nosotros estamos dando clonidina propiamente para poder manejar. ¿En qué se encarga? Inhibir la adenosiclasa e interactúa con otras vías intracelulares. Agonistas beta 2. ¿Quién estaba como representante en lo que era, beta 1? Dobutamina, lo mismo que encontramos acá. Y acá está lo que les decía, ¿no? De preferencia shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces podría venirles un casito clínico, ¿no? Así con usuaria, con shock cardiogénico, la fecha. ¿Qué tipo de fármaco selectivo, simpático mimético usted usaría? Colocar su receptor de uso. Ahí tienen su respuesta, porque el examen había 10 preguntas o 14 que eran de respuesta corta. Entonces ahí tienen su respuesta corta. Dobutamina, receptores, beta. Se acabó. Se acabó. ¿Ven? Entonces ya está. ¿Tienen su caso? Tienen su caso. Agonistas beta 2. ¿Ya? Acá dentro del beta 2, albuterol. ¿Ya? Acá te coloca en este caso un inhalador, el albuterol, que actúa ¿dónde? En lo que es el asma. ¿En qué se encarga? Dilatar la musculatura lisa bronquial. Podría ser el albuterol o ¿quién más? El salbutamol. Porque el salbutamol te va a actuar justamente a nivel del beta 2, pero ¿qué? Relajando. Es un simpático mimético. Entonces también podríamos catalogarlo también. Siempre tratan de emplear nombres conocidos para que no lo olviden. A ver, aquí otro más. Ya. Agonista beta 3. A ver. Sí, beta 3. Sí. Lo tengo que ampliar porque en verdad no está. Agonista beta 3 nos está catalogando mirabegron. ¿Para qué se utiliza? Para lo que es la urgencia urinaria, ¿ya? Entonces, ¿con qué finalidad? Para reducir el tono de la vejiga. Entonces, ¿qué efecto voy a generar? Contracciones. Ya, claro, porque urgencia, recuerden, urgencia, incontinencia, se le escapa, como se dice, la orina. Entonces yo lo que tengo que generar es un efecto opuesto. ¿Qué ocurría a nivel simpático con lo que eran las vías urinarias? Estaban contraídas. Cuando ustedes están con miedo, con ello, se quita todo. Y cuando ya estamos en casa, relajados, ya, exacto. Entonces, lo mismo ocurre. Este medicamento que estamos hablando, que es el mirabegron, actúa de manera como agonista selectivo, beta 3. ¿Con qué finalidad se emplea? Con lo que es la urgencia urinaria. Porque aquí yo sí quiero generar mi efecto simpático mimético, que es contraer. Exactamente. Y luego también dentro de este grupo de simpático miméticos tenemos también a quienes, a los agonistas de
a favor de la dopamina, ¿ya? Agonistas de la dopamina. Agonista de 1, fenodolpam, se utiliza para emergencias hipertensivas. No está este medicamento en nuestro protocolo. Y se encarga de relajar la musculatura lisa vascular, esto es por un tema de lectura. Y agonista de 2 tenemos la bromocriptina, ¿no? Que se emplea para enfermedades de Parkinson, prolactinemias, ¿ya? Actúa de manera, de acciones similares a lo que son las dopaminas. Entonces ya tenemos este esquema hecho. Si preguntamos simpático-miméticos de acción indirecta, tienen los inhibidores de la IMAO, tienen lo que son, en este caso, cocaína, con lo que es el tema de drogas y lo que son las anfetaminas. Doctora, y ahí cuando usted habla de interacciones, por ejemplo, no pone la cocaína y la selegina, ¿cuáles son los efectos que tienen? Me refiero, las interacciones farmacológicas serían solamente cuando hablamos de dos fármacos que son adrenérgicos agonistas o tienen que ser específicamente con el mismo efecto. Cuando nosotros hablamos de interacción farmacológica, o podemos, como se dice, interactuar con un fármaco que tenga el mismo efecto, simpático-mimético, o podemos también hablar, como se dice, de un simpático-lítico, porque recordemos que estamos hablando de ¿qué? De interacción farmacológica, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos, en este caso, del mismo efecto que es simpático-mimético, hablaríamos y recordar lo siguiente: estos medicamentos de acá son de acción indirecta. ¿Exclusivamente van a competir estos fármacos con estos mismos receptores? No. No. Pueden competir con alfa, pueden competir con beta. ¿Por qué? Porque van a ser de acción indirecta, por ende no selectivos. Pero es importante, como se dice, conocerlo en caso se presente alguna interacción. ¿Por qué hacemos mención? Porque el mismo ejemplo que les decía, ¿no? Dentro del protocolo nos indicaron que los EPO con bromuro y con glaucoma con timolol pasen esa evaluación, porque no todos van a presentar esa interacción, pero aquellos que sí lo presenten sí ameritarían un cambio de gotas oculares. ¿Ya? Entonces, por eso es importante conocerlo. Bien, ahora de esa lámina, el otro. Esta es la otra. Solamente son puntuales, ¿ya? Porque considero que este esquema está didáctico. No digo que la tabla no, pero lo noto más, como que más práctico. Simpático, ahora estamos hablando del opuesto. Simpático, lítico, directo. Simpático, directo. Lo que yo quiero es bloquear este efecto en alfa y en beta, ¿ya? En alfa y en beta. Entonces, si yo quiero bloquear ese efecto en alfa y en beta, yo voy a hablar de y acá está el término que mencionaste, antagonistas. Y habíamos hablado que habían dos tipos de receptores, alfa y beta. Receptores alfa. Acá si nosotros hablamos, como se dice, y lo habíamos visto en una de las láminas de teoría, alfa 1 y alfa 2. Y también habíamos visto la función que se generaba por cada efecto, ¿no es así? Y acá te coloca propiamente ¿a qué se refiere no selectivos? Que actúa tanto en alfa 1 como en alfa 2. A eso se refiere, como se dice, con no selectivos. Dentro de lo que son los alfa 1, ¿con quiénes ustedes se tienen que quedar? Tansulosima y terazosima. ¿Por qué con esos dos? ¿Dónde los han escuchado? Exacto, muy bien. Hiperplasia benigna de próstata. Y eso también lo van a ver ustedes ahora en sus seminarios cuando lo desarrollen. Entonces, si nosotros hablamos de estos dos fármacos que se utilizan para la hiperplasia benigna de próstata, porque justamente hay problemas a nivel prostático por ello, ¿qué tipo de fármacos van a ser? Simpático, líticos, ¿de qué tipo? Antagonistas, ¿pero de quién? De los receptores Alfa. 1. Esa es la respuesta respectiva, ¿no? Se puede preguntar de igual manera, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo, en este caso de acción, o a qué grupo farmacológico pertenecen? Terazosima y tansulosima. Y como son respuestas cortas de menos de una línea, ¿cuál sería la respuesta? Receptor antagonista adrenérgico alfa 1. Se acabó. ¿Es el grupo farmacológico? Pertenece a ese grupo. Pero no, a los alfa 1 selectivos de lo que son los antagonistas, ¿ya? A ese grupo pertenecen ¿de qué son? Simpático, líticos. ¿Pero qué tipo? Directos. No se olviden de esta palabra. ¿Por qué les digo que no se olviden? Porque también vamos a tener simpático, líticos,
indirectos. No es mi finalidad, pero llego como se dice al receptor. ¿Ya? Los alfa 2, tenemos este medicamento, está en un uso reciente, no estamos en estudio, así que no. Con los del alfa 1 se quedan con esos dos. Y los importantes, receptores antagonistas, beta. Acá de igual manera te los define como beta selectivos de segunda generación y beta selectivos de tercera generación. Los no selectivos propiamente van a ser aquellos que van a actuar tanto en beta 1 y beta 2, ¿ya? Incluso teníamos hasta un beta 3 dentro de los receptores beta. Estos van a ser los famosos beta bloqueantes. Los beta bloqueantes corresponden justamente a este tipo de receptor antagonista simpático lítico directo. ¿Ya? A esa familia, a ese grupo pertenece. Y acá está lo que les mencionaba. ¿Qué dice acá? Timolol. Ahora entienden por qué le colocaron esa etiqueta con el tema del bromuro y el EPO. ¿Por qué interacción farmacológica? Porque es no. Mientras que más efectivo seas, como por ejemplo estos dos en relación a un receptor, mejor. Porque me reduces mi interacción. Entonces, timolol, propanolol, que también es conocido, timolol, propanolol, ¿a qué grupo pertenece? No selectivo. De la antagonista. Propanolol no solamente lo usamos para la frecuencia cardíaca, sino también para los temblores. También lo usamos para los temblores, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ello. Ahora, los receptores, como se dice en este caso, selectivos. Como les decía, bisoprolol, metoprolol y atenolol. Atenolol, bisoprolol y metoprolol sí son tres fármacos que ustedes tienen que conocer porque lo vamos a seguir viendo también en cardiología. ¿Ya? Entonces, estos tres fármacos que son beta selectivos, receptores beta antagonistas, simpático lítico directo, ¿ya? Directo. Estos son los nuevos, ¿ya? Nebivolol es nuevo, sí lo tenemos en la práctica privada, en las clínicas lo prescriben, sí lo tenemos, pero estos tres sí son clásicos porque están en esquema de petitorio de estado. Y aquí está lo que les decía del asterisco, ¿recuerdan? Carvedilol y labetalol. No es que no sean no selectivos, sino cuál es el problema, que además de actuar en receptores beta, ¿dónde van a actuar? Alfa 1. En receptores alfa 1, ¿ya? Carvedilol y labetalol, que también los tenemos, carvedilol y labetalol, actúan en receptores beta, ¿ya? Como beta bloqueantes, pero son considerados mixtos, acción mixta, porque actúan en receptores alfa 1, ¿ya? Alfa 1. María, No te preocupes. Podría como que resaltar lo más importante. Carvedilol y labetalol, ¿son del grupo beta bloqueantes? Sí, porque sí se utilizan para controlar lo que son los problemas en relación a arritmias, frecuencias cardíacas, sí se emplea. Pertenecen a qué grupo? Simpático-líticos directos. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Por qué no están en esta columna de selectivo y tampoco en esta de selectivo? Estos que son nuevos. ¿Por qué están catalogados como no selectivos? Al igual que el propanolol y el timolol. ¿Por qué? Porque no solamente va a actuar en beta, En alfa sino va a 1. actuar en acción. Por eso es la acción no selectiva, porque actúa en dos receptores, en los beta y en los alfa 1, ¿ya? Por ejemplo, si se les preguntase, ¿no? ¿Cuál de los fármacos beta bloqueantes o simpático-líticos tienen acción en alfa 1 y en receptores beta? ¿Cuál sería la respuesta? Dos palabras, carvedilol y labetalol. ¿Ya? Eso sería más que nada el modelo para lo que son sus preguntas, como se dice. Sí, ese es un poco, les decía que este sí es. Bueno, lo vi más didáctico, por eso es que lo coloqué. ¿Ya? Entonces, si lo repasan de acá, ya tienen gran parte. Sí, ¿se puede ver mejor? Ya. Acá, vuelvo a repetir, ¿qué estamos hablando? Líticos. No se confundan, dobutamina es mimético, simpático mimético. No porque sea shock cardiogénico, falla cardíaca, lo vayan a catalogar como lítico.
shock cardiogénico y falla cardíaca, todo está bajo. Yo lo que necesito es mejorar, aumentar ello, ¿ya? Simpático-líticos directos. Acá nos está hablando justamente de estos antagonistas. ¿Cuál es prácticamente el tema de su acción? Pero lo voy a ponerme allá. Vamos a ver. Hay la opción de presentarlo, ¿verdad? Los tres puntitos de la derecha. Presentar. La función más que nada es justamente bloquear el efecto de estos neurotransmisores en los receptores tanto alfa y beta, y de esta manera vamos a evitar justamente el efecto de estas sustancias, ¿no? Tanto de la adrenalina y noradrenalina. La clasificación aquí la tenemos de alfa bloqueantes. ¿En qué consiste? Bloquear, por ende, receptores alfa, ¿ya? ¿Cuáles son los usos? Los usos que se van a dar de estos alfa bloqueantes es para lo que es el manejo de hipertensión arterial, esclerodermia y la enfermedad de Raynaud. ¿En qué consiste la enfermedad de Raynaud? Es una enfermedad que da a nivel de la vasoconstricción y tenemos en la mano 3 colores, ¿no? Rojo, blanco y azul, ¿ok? ¿Cómo se clasifican? Eso es lo que también tenemos que centrarnos en no selectivos, que ya lo hemos visto, y lo que son los selectivos, ¿no? En los selectivos tenemos los alfa 1 bloqueantes y lo que acá los alfa 2 bloqueantes. Y cada uno con su grupo respectivo en relación. Alfa 1 bloqueantes. Ejemplos, tansulosima. ¿En qué? Tansulosima y terazosima. ¿Cuál era su mecanismo? Reduce la resistencia arterial e incrementa la captación venosa. ¿Dónde se va a emplear? En hiperplasia prostática benigna. Tenemos otros fármacos que acá mencionan y esos otros dos sí corresponden a hipertensión. ¿Qué efectos te va a producir el alfa 1 bloqueante? El de tansulosima, terazosima, alfa 1 bloqueante. ¿Qué efectos se produce? Reduce la presión arterial, también aparte te disminuye los triglicéridos y te eleva el HDL, ¿ya? Ahora, como alfa 2 bloqueantes, ¿qué dice acá? Está en investigación. Y ese medicamento que ustedes observan, bueno, ese fármaco, el término es este, ese fármaco que ustedes observaron, que era el yoibina, se empleaba como afrodisíaco. Alfa 2 en estudio. ¿Con quién me quedo? Con mi alfa 1. Esto es en relación a selectivos. Y dentro de los que no selectivos, no tenemos todavía representantes específicos, pero ahora yo creo que sí podríamos calificar como no específico, ¿no? ¿A quién? Carvedilol y la betalol, porque son no selectivos. Ahora, hablemos de los beta bloqueantes. Mecanismo de acción propiamente, ¿qué quieren? Bloquear qué receptor, los tipo beta, de preferencia los beta 1, ¿ya? Los beta 1. Pero nosotros acá sí teníamos como, ya, beta 1. ¿Qué tipo propiamente de efecto te van a producir los beta bloqueantes? Beta bloqueante efecto, disminuye ¿qué? La frecuencia cardíaca, la contractibilidad, suspende el automatismo. Ahora entendemos por qué usamos un beta bloqueante en arritmias, especialmente en aquellas que son esas taquicardias, ¿ya? Entonces, porque y aquellas que tienen propiamente ritmos irregulares, suprime el automatismo, enlentece la conducción aurículo-ventricular, ¿ya? Entonces ahí están los efectos. ¿Dónde está contraindicado? Donde no debería usar un beta bloqueante. Ejemplo, si dobutamina yo daba como simpático mimético en lo que eran los receptores beta 1, yo lo daba en shock cardiogénico y falla cardíaca congestiva, yo debería, como se dice, emplear un simpático lítico, por eso te está hablando de contraindicación. Yo debería dar un simpático lítico en esos usuarios, un beta bloqueante, ¿sí o no? Pero dice contraindicación. Exacto, por eso yo digo, ¿les debería de dar o no? Es que depende del estado, porque... Depende del estado, seguro. No, pero o sea, entiendo, porque usted dice que hay una etapa del shock en la cual está adaptándose el cuerpo, ¿no? Claro, Hay que pero... aumentar. Y si tú lo aumentas más... Ah, no, pero es que ese aumento es por esa pérdida que se está teniendo activamente, si hablamos de la hipovolemia. Acá estamos hablando netamente de shock cardiogénico,
o fallas cardíacas. Ahí es netamente el corazón, aquí no hay hipovolemia. Entonces no se ve. Entonces yo debería usar un beta bloqueante en ellos, en aquel corazón que está queriendo recuperar el dominio nuevamente de su órgano. No. ¿Por qué? Porque voy a generarle más esfuerzo contraindicado. Porque ¿qué hacía el beta bloqueante? Disminuye. Porque era un simpático lítico. Entonces, en una patología como cardiogénico y fallas cardíacas congestivas, no está contraindicado el uso de beta bloqueantes, porque lo que yo quiero más bien es mejorar eso. Porque si le doy ese medicamento, lo defino al paciente. Lo defino al paciente. Muy bien, entonces, para acordarnos, shock cardiogénico. ¿Dónde más? No debería de darlo. Bradicardia sinusal severa. La respuesta está en la misma respuesta. ¿Por qué no en una bradicardia sinusal severa? ¿Qué es bradicardia? Disminución. Ya, y te están colocando que está severa. ¿Le daríamos un beta bloqueante? No. Tampoco, lo definimos. Muy bien. Falla cardíaca, del mismo concepto, ¿no? Si todo está bajo, ¿le voy a dar beta? No. Bloqueos propiamente de segundo y de tercer grado, de igual manera. Eso estamos hablando de los famosos bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Entonces, patologías en pocas cardíacas complejas, no. Y acá hay otro detalle. ¿Qué dice acá? Asma Asma bronquial. bronquial, EPOC. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, porque Tiene que ver semejante a lo que les expliqué. relajan los músculos, no relajan los músculos. Simpático lítico hace lo contrario. En este caso es bronco. Lo Broncoconstricción. contrario, pues estamos hablando que es un simpático lítico, entonces ya no relaja. ¿Qué hace? Contrae. Siempre es como una ley, porque yo entiendo, si no haces algo, no es que vas a hacer lo opuesto, ¿no? O sea, si es un simpaticolítico, va a tener un efecto completamente opuesto siempre, o en estos casos no. En estas patologías específicamente. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo no tengo problema pulmonar, pero sí tengo una arritmia, y me das un beta bloqueante, por más que haya una broncoconstricción en mi pulmón, probablemente no lo sienta. ¿Por qué? Porque tengo mis pulmones, entre comillas, aparentemente normales. Un paciente con EPOC, por ejemplo, o un paciente que tenga ya una fibrosis pulmonar, ¿cómo están esos bronquios? Ya dañados. Y ya tienen ya un daño estructural a nivel del bronquio, y probablemente esa área bronquial no sea la misma, sino esté más estrecha. Ese usuario sí va a tener ese efecto, como se dice, a nivel de lo que es la broncoconstricción. Pero ahora, ahí viene la pregunta que también me dice si es que realmente es oficial en todo. ¿Qué habíamos hablado acerca de los beta? Selectivos y no selectivos. Y ahí viene el ejemplo, y por eso te decía el timolol. ¿Será lo mismo que yo tome propanolol o timolol teniendo EPOC a que yo tome bisoprolol? ¿Dónde voy a tener más riesgo de esta contraindicación de EPOC? De broncoconstricción en EPOC. ¿Dónde voy a tener más riesgos? ¿Tomando mi propanolol, timolol o tomando mi bisoprolol? ¿Dónde voy a tener más riesgo de tener Y propanolol, porque no son propanolol selectivos. y timolol? Ajá. Exacto, porque es no selectivo. Mientras que con mi bisoprolol, Es ¿dónde selectivo. actúa? selectivo. Beta 1, y especialmente ¿de dónde? Correcto. Cardíaco. Entonces, si es selectivo, corro un riesgo, pero es un riesgo menor. A diferencia de usar algo, como se dice, no selectivo. Por eso esa clasificación en selectividades. Por eso el ejemplo que les pusieron, ¿no? Tiene diabetes, tiene hipertensión, ¿no? ¿Por qué el timolol con lo que... Pues ahí está. Asma bronquial y EPOC, tener en cuenta ello, ¿ya? Si quieren usarlo, de preferencia los selectivos. Actualmente tenemos varios fármacos selectivos, ya han visto. ¿Y cuál es el otro factor donde estaría contraindicado? Las alergias, ¿no? Que es el factor clásico, ¿no es así? Si soy alérgica a algo, imposible volverlo a tomar, ¿no? Ahora, hablemos en este caso, acá incluso, acá te coloca, ¿qué dice acá? Interacción medicamentosa. ¿Cuándo hay interacción medicamentosa? Si son no selectivos. Si son no selectivos, solamente en ese caso, ¿ya? Clasificación. La clasificación nos dice que es según cómo se dice especificidad, ¿no? Si son selectivos o si son no selectivos. Si son no selectivos, propatolol, timolol actúan en ambos receptores, beta 1, beta 2. Selectivos propiamente actúa en un solo receptor.
Los bloqueantes beta 2 están en estudio y los beta 1, en este caso, tenemos, como se dice, el atenolol, que ya le hemos mencionado, el bisoprolol y el metoprolol. Nos dice que hay que tener en cuenta con estos beta 1 evitar los efectos adversos a nivel respiratorio. Por eso el cardiólogo, cuando da un antiarrítmico, pregunta: ¿eres asmático? ¿Tienes problemas de POC? ¿Has tenido tuberculosis anteriormente? ¿Has tenido algún tratamiento respiratorio? Porque nosotros tenemos que ver la medicina de manera integral, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, yo también voy a indicar mi medicamento, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos adversos a nivel respiratorio? Broncoespasmo. A nivel metabólico, anormalidades en el colesterol, sistema nervioso central, depresión, cefalea, insomnios, y cardíacos, bradicardia e hipotensión. Y creo que eso está de más explicarlo porque ya hemos visto qué efecto, ¿ya? Entonces, esta lámina es una lámina resumen perfecta para ello. Simpático, mimético, ya está. Este es el parasimpático lítico. Acá está, los parasimpático-líticos. ¿Dónde estás? Acá está lo que es el carvedilol, el labetalol, incluso acá también te lo ponen, ¿no? Su mecanismo es más que nada en beta mayor a alfa 1 en relación a lo que es el bloqueo. ¿Dónde aplicamos estos fármacos propiamente? También en problemas de insuficiencia, ya, carvedilol, controlar nuestra frecuencia cardíaca. ¿Qué otro fármaco más han mencionado acá? Tamsulosima, que ya lo hemos visto, que es de los alfa, en este caso alfa 1, de igual manera, al igual que la tirosina, y se empleaban para hiperplasia prostática. Muy bien. Y acá, antagonista de los receptores beta, teníamos el propanolol y el timolol, que te bloquea beta 1 y beta 2, ¿ya? Te bloquea beta 1 y beta 2, y porque te bloquea beta 1 y beta 2, ¿qué tipo de efecto te producía? Broncoconstricción. Exacto. Ahora entienden por qué competía con el bromuro de hipotropio. ¿Quedó claro? Ya está, muy bien. ¿A quiénes nos falta ver? Nos falta ver a los parasimpáticos, ¿no? Parasimpáticos. Faltan los parasimpáticos, no se olviden. Espérate. Acá hay los simpáticos, miméticos, indirectos, acá te hablaba de cada uno. Solo otra cosa, ¿por qué han cambiado tantas repeticiones? No lo sé. Demasiado. Bueno, el de parasimpático sí, netamente es con láminas, así que ya, trabajaremos con esto. Igualito, ¿no? Parasimpático líticos, pero lo que se mantiene es la esencia en relación al tema que se tiene que llevar, ¿no? La idea es que el plan es que puedan comprender más el curso. ¿Para qué? Para que cuando den el examen puedan responder la mayor cantidad de preguntas. Por eso es que también, así como no hay trabajo de investigación, así como no hay prueba de laboratorio, también el material en relación a las láminas está siendo lo más amigable en la teoría, ¿ya? Entonces, como para que no haya, como se dice, pueda quedar todo entendido. Y yo, de igual manera, de las láminas, vuelvo a repetir, me estoy centrando específicamente en fármacos que deben de conocer porque lo van a ver siempre. No estoy pidiendo todo el listado, ¿ya? Entonces, por eso, si es que se hace una pregunta, sí debería ser respondida, ¿ya? Porque no se está pidiendo que aprendan. Por ejemplo, yo no les pido que de estos 5 me sepan los 5. Yo les selecciono y les menciono qué medicamentos. Ahora, simpático lítico. ¿Qué es el simpático lítico? Aquel, obviamente, que va a generar el bloqueo a nivel propiamente parasimpático. Representantes. ¿Quién tenemos acá? Escopolamina. ¿Y lo han escuchado o no? ¿No? ¿Nunca han tenido un dolor abdominal? Ya, entonces cuando ustedes tienen dolor abdominal les dan la famosa escopolamina de 10 miligramos, la espasmoantalgina le dicen a algunas. ¿Para qué sirve? Fármacos para enfermedades del movimiento, cuando hay dolor propiamente, en este caso abdominal. ¿Por qué actúa como un simpático lítico? Porque lo que nosotros ¿qué queremos que haga la escopolamina? ¿Qué ocurría con el parasimpático al nivel digestivo? Normal.
me aumenta. Recuerden, si yo estoy con miedo, con temor, ¿qué ocurre? Todo mi sistema digestivo es como que se queda paralizado. Igual manera que lo que era el sistema urinario, mientras que si estoy en el parasimpático, todo retorna a su motilidad normal. Entonces, si yo uso un lítico, es porque justamente quiero inhibir ese efecto, en este caso, y entonces la escopolamina reduce, acá te lo ponen, reduce vértigo, ojo, para el vértigo no se emplea, para el vértigo se emplea dimendrinato o se emplea betaicina. Reduce, acá te lo pone como carácter general, reduce vértigo, náuseas postoperatorias. ¿Para qué aplicación? Para prevenir lo que son las náuseas, los vómitos postoperatorios y cinetosis. Entonces, síndromes dolorosos abdominales, escopolamina, y va a actuar a nivel de, ¿y qué representa? Parasimpático lítico. ¿Se emplean para patologías digestivas? Sí. Acá está el otro fármaco que les decía. Atropina. ¿Qué causa? Que les mencioné que había un fármaco ocular que aplicábamos para hacer fondo de ojo y para hacerle la medida de lentes en niños. Yo necesitaba no generar un efecto parasimpático, sino más bien bloquear ese efecto. Empleo un parasimpático lítico. Ahí tengo otro medicamento, atropina, antagonista, el término que también ya hemos visto, antagonista competitivo. ¿Con qué? Con todos los receptores M. Obviamente, al competir, al bloquear estos receptores, pues obviamente no se va a dar el efecto, en este caso, de midriasis, sino se va a dar el efecto de midriasis, ¿ya? Y por eso acá que te ponen para examen de ¿qué? Retina, ¿ya? Entonces van dos medicamentos, escopolamina, atropina. ¿A qué grupo pertenecen? Simpático, lítico. Esos dos necesito que me aprendan. ¿Cuál es el otro? Hipatropio. El hipatropio también, porque lo hemos hablado hasta tanto en asma como en EPOC. También es un antagonista que te pone no selectivo. Actúa a nivel de los receptores, como se dice, M, que te produce, disminuye el broncoespasmo, reduce el broncoespasmo. ¿Por qué? Porque te va a relajar la musculatura lisa. Sirve para reducir o prevenir estos episodios. ¿A qué grupo pertenece? Lítico. Vamos, 3. Escopolamina, atropina y lo que es el hipatropio. Dentro de ese grupo de hipatropio también, ¿quién está? El tiotropio. El tiotropio también apúntenlo porque lo van a ver ustedes cuando hagan el GINA y cuando hagan el EPOC. Solo que el tiotropio dura más de 12 horas. El hipatropio, su acción es más corta, ¿entienden? Nefrología. Nefrología, ¿qué es lo que vemos acá nosotros? La oxibudina, que también es otro fármaco que van a ver cuando ustedes hagan la práctica clínica. ¿Para qué sirve? ¿Qué dice acá? Ya habíamos visto en el ejemplo de la vejiga con los M3. Incontinencia urinaria. La oxitocina viene en tabletas de 5 miligramos. Ligeramente antagonista muscarínico selectivo de los M3. ¿Se acuerdan ahí de la vejiga con su receptor M3? Ya. Oxibudina. ¿Reduce qué? Reduce el tono del músculo liso del dulzor. ¿Ya? Reduce lo que son los espasmos. Entonces tenemos acá oxibudina, que es un parasimpático lítico que actúa a nivel de los receptores M3 como antagonista. Se emplea para la incontinencia urinaria de urgencia. Hipatropio y tiotropio, que también van a ser antagonistas no selectivos de los receptores M, y qué efecto van a tener, reducir los broncoespasmos. La atropina, que también actúa como antagonista competitivo de los receptores M, ¿para qué te va a producir midriasis? Y se utiliza para los exámenes de retina. Y la escopolamina, que es un mecanismo ahí lo pone todavía desconocido a nivel del sistema nervioso, pero que te produce relajación de lo que es la musculatura lisa digestiva y se emplea para lo que es náuseas, vómitos y dolor abdominal. Tenemos en este caso cuatro fármacos que hemos mencionado de lo que son los parasimpático-líticos, ¿ya? Parasimpático-líticos, ¿ok? Muy bien. Y acá también, ¿dónde más usamos la atropina? Además de lo que es la medición ocular. Hay una patología. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre con los órganos fosforados? ¿Cómo viene el usuario? Bastante se alborrea, ¿no? Todo sudoso, salivando, rojo, totalmente. ¿Qué más? Casi inconsciente, tembloroso. ¿Y cómo te intoxicas por órganos fosforados?
Los agricultores. sobre los todo. agricultores, los insecticidas. Entonces, ¿qué es lo que le tienes? Ay, ¿cómo van a estar las pupilas? Miótica. Mediática. No, miótica. Mióticas, exacto. ¿Y hasta cuándo vas a pasar la atropina? Creo que también tiene que ser prioritario. Muy bien, ¿ves? Por eso está bien. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros, qué es lo que vamos a hacer? Le ponemos en ampollas, porque en tabletas no va a haber forma que lo pase. En gotitas ni hablemos cuándo va a hacer efecto. Igual. Tampoco. La atropina viene además en gotas. ¿Se puede hacer otra presentación? Exacto, endovenoso, está muy bien. Endovenoso, porque yo necesito que ese usuario vaya y se absorba de manera rápida. Habíamos visto que de toda la que era la vía de absorción, recordando la semana anterior, ¿cuál era la única vía que omitía este paso? La vía endovenosa de la parenteral. ¿Y hasta cuándo le doy atropina? Le digo a la licenciada de enfermería, pásele todas las ampollas que hay en farmacia, pero pase. Así. No hay amigos. Exacto. Tenemos que evaluar. No, sí, o sea, tenemos que evaluar justamente en esos usuarios. Uno, el enrojecimiento va disminuyendo, ¿ya? Porque ya por la misma vasoconstricción. Dos, ¿qué ocurre si estamos hablando que es un simpático lítico? Exactamente, esa secreción celorrea comienza a disminuir. ¿Por qué creen que en esos pacientes cogen la linterna y le evalúan pupilas? Cuando ya vemos ese efecto midriático, paren. Podemos iniciar, como se dice, con 2 ampollitas. ¿Cuántas ampollitas has puesto acá? Ya 6, 7. No le ponen queso. ¿Y qué otro parámetro tenemos que evaluar? Que es vital, además del pupilo. El nivel Porque puede ser urinario. exacto, cardíaco. Esos pacientes están con monitoreo, ¿ya? Porque yo tengo que evaluar también cómo está esa frecuencia cardíaca, ¿ya? Si es que está, como se dice, está en taquicardia, eso también me va a ayudar a saber hasta qué punto voy a usar mi atropina. ¿Por qué es importante estos medicamentos del sistema nervioso autónomo? Porque estos receptores, como ustedes han visto, están en varios órganos que pertenecen a diferentes sistemas. Por lo tanto, su uso va a ser sistémico. Y por eso que su uso va a ser sistémico, con más razón necesito saber el tema de la selectividad. Ahora, dime. Y es toda la lista de medicamentos que nos deben que son para Simpático-líticos, esos 4. ¿Se llegan a dosar alguno de ellos? Porque se mantienen y se pueden. Sí, en el circulación o solamente se usan y es de un solo uso y ya. Sí, no, esos no. Sí, es como por ejemplo el bromuro de hipatropio o el diotropio, ambos son inhaladores en EPOC con asma. Y sabemos que en EPOC con asma podemos usarlo en regular tiempo. ¿Ya? No se dosa. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una respuesta también fisiológica, porque prácticamente estamos tratando de manejar ese tema del equilibrio. No hay dosaje, valproato, como les mencioné ese día en clase, y carbamazepina, litio también es otro medicamento. Esos fármacos sí tenemos que tener en cuenta ahí. Y también tienen monitoreo, además del dosaje. Ahora, ¿qué nos falta? Ya hemos visto simpático mimético, ya hemos visto simpático lítico, que no es un parasimpático lítico, nos falta el parasimpático mimético. Ahora, de mi parasimpático mimético, ¿quién debo yo de conocer, como se dice? Vamos a ver, medicamentos. Ya, neoxtimina. Neoxtimina, ¿por qué yo necesito, como se dice, conocerlo? Porque es de uso anestésico, ¿ya? ¿En qué consiste la neoxtimina? Inhibidor de la colinesterasa de acción intermedia. ¿En qué patología lo empleo? Miastenia gravis. ¿Ya? ¿En qué consistía la miastenia gravis? Es una patología musculoesquelética a nivel de la placa miomotora, ¿ya? La placa motora. Entonces, neoxtimina representa parasimpático mimético, miastenia gravis. ¿Qué otro fármaco de acá? Nicotina, pero recordemos que acá la nicotina es un agonista nicotínico donde va a actuar como agonista de los receptores nicotínicos NN y NM. Y normalmente, ¿en quiénes lo usamos? En aquellos usuarios que tienen adicción al tabaco, ¿no? Entonces nosotros queremos que dejen de fumar, entonces tenemos que darle un análogo. ¿Ya? ¿Un análogo qué quiere decir? Algo semejante a ello que tomas, pero realmente no lo es. ¿En qué otra droga empleo ello? Además de lo que es el consumo de tabaco y cigarro. No. Las drogas tipo los opiáceos, ¿ya? También yo empleo análogos.
ya tanto en opiáceos como en lo que es el uso de nicotinas, por uso médico para lo que es el abandono del hábito de fumar. Ya, entonces ahí tenemos otro, nicotina, nioxigmina y otro medicamento más, la pilocarpina, ya que son en este caso gotas oculares. ¿Dónde empleo en este caso la pilocarpina? En glaucoma y el síndrome de Sawyer. ¿Qué función creen que tenga? Salival de las glándulas. Algo semejante, pero estamos hablando de gotas oculares, entonces va a ser en el ojo. El síndrome de Sawyer, ¿ya? ¿En qué consiste? En sequedad de lo que es ocular y a nivel de lo que son las mucosas, en este caso oral. Si yo tengo el ojo seco, ¿qué voy a estar? Exactamente, y voy a tener irritabilidad, enrojecimiento, problemas. Entonces tengo que usar un parasimpático mimético, porque habíamos visto que el parasimpático también ayudaba con el tema, como se dice, secreciones. Entonces, ¿qué gota utilizo? Pilocarpina. Entonces, el parasimpático miméticos de estos medicamentos de este listado, ¿con quién me quedo? Pilocarpina, neoxigmina y nicotina. Esos tres. ¿Ya? Entonces, ya les he repetido de varios de ellos los fármacos. Y si no me equivoco, chicos, para que puedan ir a tomar su break. Ajá. Acá te habla de lo que es la eficacia, la concentración de atropina a bajas dosis versus lo que es el placebo en incidencias de miopía en niños. ¿Por qué te hace este estudio con atropina? Porque habíamos dicho que eso usábamos nosotros para dilatar y ver mejor el tema de la visión. Especialmente, ¿por qué la miopía? Porque la miopía, ¿en qué consiste? En la visión de miopía, el que no ve de lejos. Entonces, para no ver de lejos, yo necesito generar una midriasis porque se relacionaba a ello justamente a mi visión de lejos. Entonces, acá este estudio está comparando entre usar la atropina en bajas dosis comparado con un placebo. ¿Quién es mejor? ¿El placebo o la atropina a bajas dosis para evaluar la miopía? Hipermetropía es el problema de la visión de cerca. ¿Y con qué se relaciona la visión de cerca? Con la miosis. Entonces la pregunta es, ¿afecta el uso de colirios de atropina, porque si eso es el famoso colirio de atropina, a dosis de 0.05% y 0.01% en niños con incidencia de miopía de 4 a 9 años? ¿Qué te dice el proyecto, bueno, el trabajo de investigación del año 2022? Entre los niños de 4 a 9 años sin miopía, el uso nocturno de colirios de atropina de 0.05% en comparación con el placebo dio lugar a una incidencia significativa de menor miopía y a un menor porcentaje de participantes con desviación miópica rápida a los 2 años. Ajá, exacto. Ya. Acá ustedes, como se dice, ya por eso les digo que ya puedan, para que puedan ir a su receso, yo les voy a decir qué medicamentos van a estudiar. ¿Por qué? Porque acá la diferencia, si ustedes revisan las láminas, una de las diferencias que van a encontrar entre las diapositivas anteriores y ahora es que las diapositivas de teoría de ahora no tienen la farmacocinética y farmacodinámica. Exacto, tienen la farmacodinámica de cada medicamento. Ustedes revisan, por ejemplo, esto, ¿ya? Que esta es la del ciclo anterior. No hay, lo revisas, no está. ¿Ya? Entonces, ahora, como se dice, entonces, por ejemplo, si hiciésemos una pregunta, eso es hablando del examen S1, pero si habláramos del examen parcial, ejemplo, si habláramos del examen parcial, nosotros habíamos visto que según sílabus, ¿cuántas preguntas son? 3, ¿no? ¿3 casos? 2. ¿Sí? 3 casos. Eran 2, luego 10 ya, y luego 8. 3 casos clínicos con cada fármaco, ¿cuántos cada uno? 3. Ya, entonces ahora sí no va a haber, como se dice, dificultad o pretexto para no colocar una característica completa del fármaco, ¿no? Ya no quiero. Ya está. Entienden los objetivos en inglés que no se pueden traducir. Entonces, aquí estamos hablando, si estamos hablando de fenilnefrina, ¿de quién estamos hablando? Y yo les había dicho de que su efecto prácticamente ¿qué era? Exactamente. ¿Dónde actuaba específicamente? ¿En qué alfas? Muy bien, simpático mimético alfa 1 de acción directa descongestionante nasal. ¿Y acá qué tienen ustedes?
la vía en que se absorbe, donde se metaboliza. Este medicamento, por ejemplo, tiene las dos fases, la fase 1, que es la de citocromo. Fase 1 tenía 3 procesos y la fase 2 tenía un proceso que era el de conjugación. Este medicamento tiene ambos, donde se distribuye y cómo se segrega. De igual manera tengo su farmacodinamia, tengo su mecanismo de acción, el tiempo en el cual prácticamente tiene inicio, su potencia, el efecto que tiene y contraindicado. Eso sí es importante. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? ¿En quién está contraindicado? Hipertensión arterial. ¿Por qué? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es que siempre es bueno que entiendan el por qué para que de esta manera no lo olviden. ¿Qué te dice? Interactúa con un receptor puro, alfa 1. ¿Por qué? Porque es de acción directa. Y el alfa 1, ¿qué nos produce si es simpático mimético? Presión arterial media. ¿Ya? Y si eres hipertenso, no le cuento. Porque vas a competir con su antihipertensivo, ¿no? Con su losartán, con su ivarsartán, con lo que esté tomando. Y ponte si no toma nada, porque hay pacientes que no toman nada porque no quieren tomar o porque no son conscientes de la enfermedad. O sea, aquel que no toma nada tiene más riesgo de hacerte un problema de complicación. Por eso, ¿qué se les dice a los pacientes hipertensos cuando se resfrían? Porque ¿qué es lo que ocurre en nuestro país? ¿Qué tendencia hay? El farmacéutico es lo máximo, ¿no? Entre ir a la consulta, ir al farmacéutico, voy al farmacéutico, le digo, te estoy hace 3 días con todos, ahora que varios han estado estornudando, ¿y qué es lo que le va a preguntar? Exacto, los antigripales. Le va a preguntar, ¿eres hipertenso? Le va a preguntar, ¿eres diabético? No. ¿Debería preguntarle? No deberíamos, pero por eso les digo, ¿le va a preguntar? No le va a preguntar ello. ¿Pero por qué hacemos ello? Por un tema de tiempos. ¿Y qué ocurre si yo soy hipertensa? Y como no lo he dicho, porque tampoco me han preguntado, pues yo quiero algo rápido para mi malestar, tomo mi medicamento que acaba de mencionar su compañero, el de color verde, que es el todo en uno, el famoso antigripal, y tiene este componente. Entonces me voy a generar, como se dice, problemas en mi hipertensión. Los pacientes hipertensos no deben de tomar este tipo de compuestos, ¿ya? Exceptuando propiamente que sean hipertensos netamente controlados. Y para que ustedes verifiquen que sean controlados, son usuarios que vienen, como se dice, a consulta, propiamente, ¿no? Que ustedes ya los conocen y todo eso. Pero, ¿los usuarios saben esto? No saben esto. ¿Y qué ocurre si yo, no es lo mismo que yo tome un antigripal, todo en uno, una vez cada 24 horas, que yo por 3 días me lo tome cada 8 horas, siendo hipertenso? Probablemente tomándomelo cada 8 horas por 3 días, o sea, de manera horaria, porque en la farmacia cuando uno compra un medicamento no te dicen cómo tomarlo, no te dicen por cuántos días, te dicen, bueno, ya cuando te sientas mejor lo paras. Pero ya hiciste, como se dice, la venta del medicamento. Entonces es importante dentro, por eso de fenilnefrina siempre yo destaco contraindicaciones, hipertensión. Los hipertensos, cuidados. O sea, si en la casa hay familia, adulto mayor, siempre no tomes, o sea, un todo en uno. Si vas a tomar todo en uno, verifique el etiquetado, ¿ya? Porque a veces los adultos mayores se olvidan de tomar sus pastillas de la presión. Entonces, el medicamento es con indicaciones, eso siempre. O sea, yo agarro un panadol verde, volteo, leo como nunca. Su contraindicación debería salir. Te va a salir en primer lugar esa. Dudo mucho que te salga esta. Claro, alergia. Dudo mucho que te salga esta. ¿Por qué? Recuerda que todo en uno es paracetamol, es fenilnefrina, creo que también tiene hasta clorfenamina y destrometafona. Tiene varias cositas. Tienen, sí. Ajá, entonces como que no. Por eso la importancia que ustedes lo conozcan. Efectos adversos, arritmias, isquemias, bradicardias, cirrosis metabólica. Ya, ¿qué lámina es? 24. Queda fenilnefrina, queda fenilnefrina. Ya. Otra. Alfa-metildopa queda también. ¿Quién ha escuchado del alfa-metildopa? Y es un agonista alfa-2. ¿Qué es la? A ver, ustedes han hecho atención primaria en salud. Sí, se han hecho. Ya, presencial. Sí. Entonces ustedes han rotado en establecimientos de salud. Lo más lindo de toda la carrera. Ya, muy bien. ¿Cuál es la clave roja? ¿Dónde está? El alfa-metildopa está en la clave roja. En mujeres con preeclampsia. Mujeres,
Es un antihipertensivo en mujeres gestantes. ¿Por qué? Porque en mujeres gestantes, en una mujer gestante yo le puedo dar lorlasertán, Captopril, Valsartán. No, tiene una No, lista yo más necesito un antihipertensivo, así como la clonidina, que actúe a nivel central. ¿Ya? Así como la clonidina, yo necesito un antihipertensivo que actúe a nivel central. La clonidina también se utiliza ¿para qué? Para la hipertensión arterial. Pero ¿actúa a qué nivel? Central. El alfa-metildopa también es un antihipertensivo en gestantes, pero actúa a nivel central. Y a nivel central te va a comandar el tema de la presión y el nivel cardíaco. Por eso que te dice acá, es efectivo como antihipertensivo en mujeres gestantes. Las mujeres embarazadas que se les identifica presiones altas, podemos darles medicamento para la presión, sí, pero que no dañe al producto. Entonces, ¿qué uso? Unas tabletas azules. Y es parte de lo que son las claves obstétricas de primer nivel de atención. Las claves obstétricas, la azul, la roja y la amarilla. Tienen medicamento, el alfa-metildopa para lo que es la presión, además de su cloruro, sus jeringas, todo ello. Y en el caso de lo que es la amarilla, que es en relación a sepsis. Y ahí vamos a encontrar antibióticos, como la gentamicina, casina. Entonces, alfa-metildopa, ¿debo de conocer? Sí. Sí, debo de conocer, ¿ya? Entonces, acá también te pone qué contraindicaciones, qué efectos hablan. Profilaxis, muy bien. Simpático, así en la cabeza sale. Pero ustedes no me van a colocar alergia necesariamente, ¿no? Me van a colocar más fórmula. Ya, muy bien. Acá, ahí, ¿quién se da cuenta del error? O de la Es dificultad. un simpático mimético. Exacto, está bien. No duden de lo que han leído, de lo que conocen. Entonces acá sí apúntenlo, porque a veces si es que no estamos atentos, lo aprendemos así y decimos, no, es que el docente se... No, acá lo que hay que borrar es esto. ¿Cuál? Hija, no todo sale perfecto. Ajá, no todo sale perfecto. ¿Ya? Simpático, mimético, dobutamina, que también yo les había explicado dónde se hacía efecto. Claro, beta 1. ¿Y qué tipo de acción era? Selectiva. Muy bien. Y ahí viene la pregunta que hizo su compañero, cuando mencioné lo que acerca de lo que es la hipovolemia, que al inicio hay una respuesta compensatoria y todo ello. Por eso es que dobutamina también tiene una contraindicación y tiene que ver justo con esa respuesta compensatoria. ¿Qué dice acá? Dobutamina, contraindicaciones. Infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es sí. Está malito el miocardio. Si lo sobreexiges, puedes hacer que se dilate. Vamos a generar problemas con ese medicamento. Ahí viene el término, ¿no? Obedeciente. Va a tratar de generar una respuesta, como se dice, de tratar en ese momento de compensar ese efecto de infarto, de destrucción, porque no va a haber una buena ya contractibilidad, porque ese tejido quedó isquémico de Crohn. Muy bien. Acá también tenemos otro. Luego acá tenemos agonistas B1, dopamina. Este medicamento también tenemos nosotros que conocerlo, La dopamina lo utilizamos ¿en qué? En shock, en insuficiencias también cardíacas congestivas, en lo que es la enfermedad de Parkinson, y acá nos cataloga, ¿qué es esto de acá? El TDAH. Muy bien. Una pregunta, doctora, de la nicotina, farmacológicamente, ¿cómo entendí como por clasificación menor a lo...? Lo utilizamos en el tema de lo que es dosificación. ¿Por qué nosotros lo utilizamos como dosificación? Porque queremos retirarle el tema de lo que es el cigarro. Entonces le damos, como se dice, análogo, un medicamento para que cubra ese efecto en el receptor. Porque al final el cigarro, ¿qué es lo que hace dentro del organismo? Voy a poder fumar, libera componentes, sustancias. ¿Y esos dónde actúan? En receptores nicotínicos. Entonces yo le tengo que dar a esos receptores nicotínicos una imagen, entre comillas, que aún sigue llegando a algo. Pero la idea es que no va a llegar a través del cigarro, sino a través de lo que es un medicamento. Y a través de ello vamos a ir bajando poco a poco el tema de dosis. Muy bien. Entonces, otro medicamento acá.
Dopamina, muy bien. Ajá. Este es en el beta 2. También es un Terbutalina. simpático. Ajá, acá también lo mismo. Tengan en cuenta este detalle, estudiantes, ¿no? Tengan en cuenta este detalle, no vayan a... Ajá. Terbutalina, nosotros en sí, yo les recomiendo leerlo, pero no lo vamos a emplear. ¿Por qué? Porque no lo tenemos dentro de lo que es nuestro petitor. Lo que sí yo les recomiendo que revisen es el salbutamol, porque también es un agonista beta 2, ¿ya? Es un agonista beta 2 simpático, mimético, porque los beta 2 que hacían en la musculatura lisa bronquial relajaban. Entonces el salbutamol, ¿qué va a hacer? Relajar de igual manera, ¿no? Igual manera. ¿Qué es lo que tengo que cambiar acá? Para. Por favor. Luego no me vayan a decir no, es que acá decía, pero yo ya les estoy explicando diciendo que... En su PPT. Por eso ya. Para simpático. Mejor hay que grabar esto. Pues ya les... Por acá está la página 29 que dice para... Pero yo les expliqué que eso no... Yo les expliqué que estas 4 letras no van. Todos son venidos. Ya. Entonces ya. Uso terapéutico, asma bronquial, broncoespasmo. También se utiliza, ojo, si ustedes revisan el protocolo del Instituto de la Maternidad de Lima, que en este caso es nuestro ente rector en materno, se utiliza como protocolo dentro del trabajo de parto. Pero lo que varía son las cantidades. ¿Ya? Sí se utiliza. ¿Okay? Entonces, pero acá estamos hablándolo como un agonista beta 2. Entonces, ese medicamento que... Y estos medicamentos de acá que ustedes lo conocen, los antagonistas. Aquí entramos con los simpático-líticos. Aquí, ¿quién está? Terazocima. Muy bien. ¿Y dónde lo empleamos? Como le habíamos dicho, en lo que es la hiperplasia benigna de próstata. Perfecto. ¿Qué otro medicamento entraba acá, además de la terazocima? La tansulosima. Muy bien. Acá tenemos otro medicamento, alfa 2, que también está bien conocerlo, simpático lítico, la mirtazapina. ¿A qué grupo pertenece? A los IMAO, los inhibidores de la monoamino oxidasa. Contraindicado. La mirtazapina, propiamente, uso concomitante, no se debe de emplear como uso concomitante en los IMAO, que son los monoaminoxidasas. La mirtazapina es un antidepresivo, ¿ya? Es un antidepresivo que normalmente nosotros usamos en adultos mayores porque te genera sueño y aumento del apetito, ¿ya? Por eso acá ustedes ven, ¿cuál es su uso terapéutico? Depresión. La mirtazapina es un antagonista alfa 2, ¿ya? Acá te dice, te bloquea qué receptores alfa 2 presinápticos. Y también donde más se actúa en los receptores de serotonina, ¿ya? Por eso en este caso, lo que es la mirtazapina es un antidepresivo ¿de qué tipo? ¿Es un antidepresivo clasificado dentro de los IRS o no? No está clasificado dentro de los IRS. ¿Por qué? Porque te actúan 2 receptores diferentes y uno de esos receptores es el alfa 2 presináptico, ¿ya? Entonces está en los antidepresivos que no tiene una clasificación, por decirlo de esta manera es como que es independiente. Mirtazapina, antagonista alfa 2. Metoprolol, también yo les he mencionado. Creo que estaba pensando mucho en parasimpático. Nuevamente. Entonces, metoprolol, antagonista, como se dice, beta 1. ¿A qué grupo pertenece? Simpático lítico. ¿Y era de los qué tipo? El metoprolol era de tipo selectivo, porque actuaba en beta. Estudiantes, nuevamente. Por favor, lo estoy repitiendo 3, 4 veces. No me vayan a traer el PPT, que les voy a sacar copia al Goodman y lo voy a pegar. Si en el Goodman dice eso, les creo. Pero sí. Pero por favor, sí, porque en eso imprimen editado. Atenolol de igual manera. Sí, ha habido mucho para. Copia y pega todo. Atenolol de igual manera, ¿ya? Atenolol también es otro que conoce, metoprolol, atenolol, propanolol, ¿era de qué tipo? No
selectivo. Estos actuaban tanto en beta 1 como en beta 2, ¿ya? Ajá, pero para no, igualito, tengan en cuenta esto no, el lo del par, ¿ya? Y el caso clínico, ¿cuál era la respuesta al caso clínico? ¿Qué recibía? Timolol. Y acá está, uso terapéutico. Glaucoma, perfecto. ¿Cuál es su mecanismo propiamente de acción? Inactivar la activación beta, ¿ya? Inactivizar la activación beta 2. Esto de igual manera que hace, reduce la presión intraocular. ¿Cómo? Por la producción del humor acuoso. Y acá viene el motivo por el cual nos pidieron la interconsulta. ¿Qué dice ahí? Broncoconstricción. Ajá, porque es un simpático lítico. Y por eso, como se dice, competía con el otro medicamento. Interactúa, más que competir, interactúa. Muy bien. Contraindicado, ¿qué dice acá? Asma y EPOC. Ahora entendemos por qué la institución dio esa orden de la interconsulta oftalmología. Muy bien. Bradicardia severa. Y eso también ustedes lo han visto porque vimos esta tabla, ¿no? Esta tabla que estaba bonita, la de acá, que era un resumen de todo. Eso de acá. Muy bien. Esta no. Ajá, acá sí. Pilocarpina, agonista M3. Sí está, en este caso sí está bien, parasimpático mimético, ya, eso sí, no hay problema. ¿Ese no le quitamos? No, ese no, porque ese sí está bien. Porque eso es lo que acabamos de explicar en el cierre, ¿no? Era lo que habíamos puesto, ¿no? Parasimpático, miméticos, ¿cuáles eran? Eran 3. Pilocarpina, neoxtimina y nicotina. Ahí están. Pilocarpina. También se usa en glaucoma, síndrome de Sawyer. Muy bien. Puede generar tolerancia a largo plazo. Lectura, porque no lo estamos empleando. Y hasta ahí. Ajá, el otro. Sí, el bromuro de hipantropio, porque sí lo conocen. Antagonista, como se dice, M2. ¿Qué grupo pertenece? Para simpático lítico. Antagonista, esta es la lámina 41. Ojo, se les está seleccionando qué medicamentos. ¿Qué número? Antagonistas M3, oxibudina. Ese también era un parasimpático lítico y se empleaba, como se dice, en vejigas hiperactivas. Oxibudina, lámina 42. Y el medicamento que les dije, los espasmos intestinales, el dolor abdominal, la iosina o escopolamina de 10 miligramos también, parasimpático lítico, ¿ya? Antagonista M3, lámina 43. Y atropina, también que era un parasimpático lítico, que también lo estábamos empleando. Usos terapéuticos, acá la más importante, ¿cuál es? Intensificación por órganos fosforados. La de órganos fosforados. Y como uso protocolar para lo que es el tema de evaluaciones retinales, ¿no? Agonista M3, atropina. Ya de ahí, no, están de suerte. Con eso, tienen sus fármacos para ambos, para los 4 grupos, ¿ya? Tienen sus fármacos para los 4 grupos. Y acá, ¿de qué te está hablando? De la patología del glaucoma, que era nuestro caso clínico. Y acá te está hablando de igual manera las líneas de tratamiento, ¿no? ¿Cómo se va a tratar el glaucoma? Recordemos que existe ángulo abierto, ángulo cerrado, pero eso lo vemos ya de manera más detallada. Y el tema de qué? Del tratamiento, ¿varía? Sí varía. A ver, en este caso, ¿el paciente estaba con dolor o no? ¿La paciente de tamaño? No. Entonces, según las características, acá te dice asintomático. Entonces, glaucoma, aparentemente, ¿de qué ángulo? Aparentemente, de ángulo abierto. ¿Qué tratamiento le tenemos que dar? Obviamente, aquel que te reduzca la presión, que te reduzca la producción de humor acuoso. ¿Qué te dice acá? Colinérgicos. Entonces, podemos hablar de pilocarpina, ¿sí? Beta bloqueantes, sí. ¿Quién? Timolol. Entonces, ahí tienen sus 2 opciones terapéuticas. Muy bien. Y en el caso de cerrado, ¿cuál es la característica? El dolor, ¿no? El enrojecimiento del ojo, dolor. ¿Y por qué es un dolor?
abrupto, es un dolor que se da de un momento para el otro. En cambio, este dolor ya era un dolor, bueno, una molestia progresiva, que cuando se fue a evaluar se encontró con ese detalle. Lamentablemente, el glaucoma de ángulo abierto, por el mismo hecho que es silente, sí genera bastante ceguera y daño en nuestra población. Por eso, a partir de los 45 años, nunca está de más, como se dice, hacerse una evaluación. Contacto rectal. Para hecho de Perú. Ya, bueno. Y el manejo, acá tenemos acá está la resolución del casito, beta bloqueantes, acá tenemos lo que es el timolol, ¿no? En gotitas. Muy bien. Acá tenemos otro, pilocarpina, que les mencionaba, también pilocarpina, timolol. Muy bien, aplicamos. ¿Qué tipo de glaucoma tiene el paciente? Creo que ya lo dijimos, ángulo abierto. ¿Qué tipo de fármacos? Pilocarpina o Timolol. timolol. Listo, chicos. Ya que les terminamos, vayan a tomar su